Bueno, ya estamos aquí recibiendo con mucho gusto a la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría. Bienvenida, un placer tenerla aquí en BTV Noticias. ¿Qué tal, Humberto? Gracias por invitarme. Por favor, quiero ir directo al hueso porque, aunque tenemos algunos minutos, hay mucho para hablar, especialmente de lo que se ha hablado del Banco Hipotecario en estas últimas horas, en estos últimos días. ¿Cómo ha tomado esta iniciativa, en principio, de, no sé si llamarle absorción por parte del Banco República del hipotecario, fusión entre el hipotecario y el República? Mira, lo primero que te digo es que la razón por la cual dicen que es necesario en este momento una fusión, eso es lo que fundamentalmente no comparto. ¿Por qué? Porque el Banco Hipotecario está sólido, tiene una rentabilidad adecuada, tiene un capital adecuado para el negocio de largo plazo que tiene. O sea que esas dos cosas, la verdad que no fue muy conveniente ponerlo en un mismo proyecto de ley con las alternativas que se les quieren dar a los deudores de UR. Si tú me dijeras, tenemos que analizar la eficiencia del Estado en general, tal vez ni siquiera nunca empezaría por el Banco Hipotecario. Fíjate que el Banco Hipotecario es rentable, paga impuestos, 40 millones de dólares al año, entrega plata a rentas generales. Entonces, ¿para qué vas a empezar una reducción del Estado en un lugar donde todavía está funcionando sin ningún problema y no le cuesta plata al Estado? Además, sumado a eso, es importante decir que el Banco Hipotecario no solo no le cuesta plata al Estado, sino que tiene una porción del mercado muy importante. Fíjate que hay 6 bancos privados que compiten con el Banco Hipotecario. Es verdad. Entonces, eso que dicen, sí, lo que pasa es que el Banco Hipotecario cobra unas tasas que están fuera de mercado y por eso tiene la rentabilidad que tiene. Bueno, eso es falso, y no solo que es falso, sino que te das cuenta que no tendría ningún sentido que el Banco Hipotecario tenga el 30% del mercado de crédito hipotecario si fuera más caro que el resto, habiendo 6 que compiten en el mismo mercado. Sí, definitivamente no tendría clientela. ¿Cuál es el patrimonio del Banco Hipotecario? Bueno, el patrimonio son 1.400 millones de dólares según según tú lo manejes, ¿no? Ahora, eso porque el dólar está más alto, si no son un poco menos. Y en el caso de darse esta situación de absorción del Banco República, ¿ese patrimonio pasa a ser patrimonio del República? ¿Cómo está planteada Bueno, esa el jugada? proyecto de ley es muy poco claro, muy corto, etcétera. Lo que dicen ahí sí que sería una absorción y que se ingresaría todo, el patrimonio, los créditos, las deudas, los pasivos, es decir, todo lo que es depósito en el Banco Hipotecario, que tú en definitiva lo debes, digamos, más la gente pasaría al BROW. Eso es algo que en este momento ya cada vez parece menos probable, ¿no? Porque hay menos gente que apoye este procedimiento. Y ojo, no por el procedimiento en sí, insisto, porque estudiar la absorción de 2 bancos públicos para hacerlo en definitiva más eficiente o con mayores sinergias o lo que sea, es estudiable. Lo que no tiene que estar asociado a que el Banco Hipotecario no pueda soportar el proyecto de deudores, porque eso no es cierto. Claro, uno puede pensar que esto surge porque, por ejemplo, el Banco Hipotecario sea deficitario, porque el Banco Hipotecario no tenga clientes. Hablemos de números. ¿Cuáles fueron los resultados del año pasado desde el punto de vista financiero del banco? Y fíjate que el año pasado tuvimos una rentabilidad de 80 millones de dólares. O sea, por eso digo, no tiene lógica la razón por la cual se está inclinando a estudiar este tema. ¿Clientes cuántos? Y tenemos 30.000 clientes activos en este momento. Y de morosidad, ¿cómo viene? Que es otro de los puntos que también en los últimos tiempos se ha hecho hincapié y en el que sé que usted tiene una posición muy fuerte con respecto a los deudores. Porque bueno, además, pero fíjate que
hay quienes dicen que el banco hipotecario, por ser banco, lo cual es cierto, y nosotros tenemos que cumplir los ratios que indica el Banco Central para poder seguir funcionando como tal, y no tenemos ningún problema en eso, al contrario, estamos excedidos en todas las exigencias que nos establece el Banco Central a nosotros y a todos los demás bancos, pero nosotros tenemos un seguimiento muy estricto de todos los créditos. Eso hace que en el año promedio nosotros tengamos 300 reestructuras al año. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco hipotecario lo que promueve fundamentalmente es que la gente permanezca en las casas. Entonces, hace ese seguimiento muy intenso para promover que la gente pueda llegar a tener una cuota que pueda pagar. Por supuesto que si tú bajas la cuota que estás pagando, se te va a alargar el crédito, eso es evidente, pero por lo menos no perdés la casa, que si no, de otra manera, la alternativa es justamente el remate. Claro. Fíjate que nosotros tenemos alrededor de 300 reestructuras en el año y solo 15 de todas esas van a remate, que es justamente, bueno, el que definitivamente no paga. Claro. Y tenemos una morosidad a raíz de todo este trabajo muy cercana en general, al 1.6%, que se divide fundamentalmente en la SUI, que es alrededor del 1%, fluctúa, en este momento estamos en un poquito menos del 1%, y los DUR que fluctúan más o menos alrededor del 3,3%. Pero te comento que en el 2008, cuando el banco hipotecario fue reestructurado, había una morosidad de más del 50%, por lo que la gente no pagaba, porque no había seguimiento, porque total son fondos públicos y total no le duelen a nadie. A mí sí me duele, porque nosotros tenemos que preservar un patrimonio que es público y que además todo lo que digamos, el banco hipotecario no preserve con una buena administración, hace que en el futuro quienes quieran tener un crédito no lo puedan tener. Entonces, nosotros nos esmeramos mucho en ese sentido, en que se mantengan las casas, pero que a la vez sea posible que las personas paguen, aunque sea en un proceso más largo. Bueno, con respecto al tema del pago, y a mí, le confieso, me ha llamado la atención que desde dentro del propio Partido Nacional, figuras como las de Botana, ha tenido términos hasta muy duros con respecto a lo que el banco le cobra a sus clientes en este caso. ¿Por qué? Yo no respondo a nadie porque no me interesa entrar en polémica. Sí, si tú, Humberto, me preguntás ese tema, te digo, si el banco hipotecario está en competencia con otros 6 bancos, tiene una rentabilidad, como te expliqué, muy buena, y tenemos casi un tercio del mercado de créditos hipotecarios, ¿a ti te parece que las tasas son altas? Y entonces la gente, ¿por qué iría al banco hipotecario? ¿Por qué lo sigue eligiendo, digamos? ¿Por qué va al banco hipotecario si teóricamente lo que le cobra a la gente es un asesinato, por decir lo que fueron palabras utilizadas en determinado momento? No solo que son tasas competitivas, porque si no nadie nos contrataría, sino que además, como te digo, ese seguimiento y esa intención de no rematar las casas a menos que sea en la última instancia, eso nos hace preferirlo. Y además te digo que el banco hipotecario tiene una extensión en el tema de los créditos más a nivel nacional que el resto de la banca, al interior del país y hacia la periferia de Montevideo, que eso es otro tema resaltable, digamos, que nosotros tenemos más créditos en número que lo que representan los montos en sí. ¿Por qué? Porque la banca privada muchas veces prioriza, digamos, créditos de mayor monto, como es lógico. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen todos los antecedentes de sus futuros clientes, porque hacen los pagos por nómina, que nosotros no tenemos, cuentas corrientes, que nosotros no tenemos, tarjeta de crédito, que nosotros no tenemos, y todo eso les ayuda a bajar el nivel de riesgo. Y por lo tanto pueden dar los créditos, digamos, más altos en monto y, bueno,
de repente al mismo plazo y por supuesto en tasas competitivas. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero entender algo, y no es que esté buscando la quinta pata al gato. Muchas de estas críticas a las que yo he mencionado y palabras que he utilizado vienen del propio Partido Nacional. Es conocida, obviamente, su filiación política. Sí, cómo no. ¿Eso Sí, puede tener algo que ver? ¿Es casual? No, porque... Digo, rencillas internas, ¿no? A eso me estoy no, para refiriendo. nada. Primero que yo soy un técnico, yo no compito en el área política, nunca lo hice, de soltera, de muy joven, fui militante político. Después simplemente soy votante. Y en alguna ocasión me han pedido que integre los gobiernos, tanto el anterior como este, pero también trabajé en el gobierno de Sanguinetti por 2 años. Sí, es verdad. No, yo creo que esto viene desde hace muchos años, no tiene nada que ver con lo personal. No es un tema político. No, para nada. Es un tema que viene hace muchos años y bueno, y ahora estas personas que... Yo suelo decir que no es un problema, porque te imaginás que en 10.000 personas hay unos que realmente tienen problemas, otros que no tanto. Entonces digo, lo que han encontrado es eco en 2 o 3 senadores de la República que son los que realmente han movido esto. No, para nada, esto no es personal en absoluto. Bueno, ya que le hablé del tema político, le termino con una picardía. ¿Tiene definido como nacionalista a qué candidato o candidata, precandidato o precandidata estaría apoyando en las próximas elecciones? ¿Sabes que no? ¿Está bien? No. Era una posible respuesta. Muchísimas gracias por su presencia. A ti, Humberto, presidenta. muchas gracias. Así hemos estado dialogando con Casilda Echevarría, presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay.